Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 23. Profecías cumplidas. Cuando hubo pasado el tiempo en que al principio se esperaba la venida del Señor, la primavera de 1844, los que habían esperado con fe su aparición se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. Mientras el mundo los consideraba como habiendo sido completamente derrotados, y así quedaba demostrado que habían estado acariciando un engaño, su fuente de consuelo siguió siendo la palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las Escrituras, examinando de nuevo las evidencias de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener luz adicional. Se sentían seguros de que Dios los había dirigido en su experiencia pasada. O sea que de alguna forma aquello siempre se menciona como un chasco, un gran chasco, pero de alguna forma no les impidió seguir estudiando, no les impidió seguir escudriñando. Creo que es un detalle muy importante porque actualmente siempre se ve aquello como una especie de desastre y como que hundió a la gente en un desánimo total, hablando de forma generalizada. Es cierto que hubo gente que bueno, se desligó de Dios y de todo lo que significaba seguirlo y seguir estudiando. Pero bueno, era una prueba de Dios. Esto se declara precisamente aquí en el conflicto de los siglos. En capítulos más adelante se declara de que aquello fue una prueba. En otro capítulo anterior también lo vimos. Una prueba de Dios para ver quién seguía y quién no seguía adelante, quiénes eran firmes en la fe. Así que, bueno, como vemos en el comienzo de este capítulo, ellos seguían estudiando y se sentían seguros de que Dios los había dirigido en todo momento en aquella experiencia pasada. Por lo tanto, ese miedo a seguir escudriñando, a seguir indagando en la verdad, actualmente creo que sobra totalmente ese miedo, porque si realmente estás aferrado a Dios, no debes de tener ningún miedo porque sabes que te va a sostener, incluso en estos momentos tan complicados. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 también ilustra lo que experimentaron los adventistas. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Unas y otras habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al novio. Pero mientras que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda.
Con el fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. En cuanto a las otras vírgenes, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Habían obrado por impulso. Sus temores habían sido excitados por el solemne mensaje, pero habían dependido de la fe de sus hermanas, satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin entender a fondo la verdad y sin que la gracia obrase auténticamente en sus corazones. Habían salido a recibir al Señor, llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el chasco. Cuando vinieron las pruebas, su fe se apagó y sus luces se oscurecieron. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. La tardanza del novio, descrita aquí, representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el chasco y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y los indiferentes pronto comenzó a vacilar y relajaron sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia tenían una roca bajo los pies, la cual no podía ser barrida por las olas del chasco. A todas les dio sueño y se durmieron. Una clase se sumió en el desinterés y abandono de su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. El movimiento adventista había conmovido grandemente a la gente. Miles de pecadores se habían convertido y hombres sinceros se dedicaron a proclamar la verdad aun en el tiempo de tardanza. El príncipe del mal estaba perdiendo sus súbditos y para echar oprobio sobre la causa de Dios trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de trocarlos en extremistas. Aquí vemos una clara referencia también al tiempo del fin. En el versículo que sabemos todos en Apocalipsis, Satanás irá a engañar incluso, si fuese posible, a los escogidos. Fijaos, aquí pasaba lo mismo. Aquellas personas que estaban seguras, que estaban firmes, preparadas incluso para los chascos, incluso para los momentos más difíciles, algunas caían en el engaño también. O sea, fijaos, se nos hace una clara referencia también, como digo, al tiempo del fin, incluso a los escogidos que tengan mayor luz y que tengan mayor constancia en la fe, incluso a ellos se les podría engañar. Con lo cual, se nos insta a que estamos preparados siempre, cada día de nuestra vida, que no cesemos en ningún momento del estudio, porque en cualquier momento el enemigo nos puede atacar por donde menos pensemos. El diablo tiene gran poder sobre la mente de algunos en la actualidad. ¿Y cómo sabremos qué clase de espíritu los alienta? La Biblia contesta: por sus frutos los conoceréis. Hay muchos espíritus que vagan por el mundo y se nos manda que los probemos. El espíritu que no nos hace vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo no es el espíritu de Cristo. El espíritu de error nos alejará de la verdad, el espíritu de Dios nos conducirá a la verdad. Pero, dicen ustedes, una persona puede estar en el error y pensar que posee la verdad. ¿Qué hacer en tal caso? A lo que contestamos: el espíritu y la palabra concuerdan. Si alguien se juzga a sí mismo por medio de la palabra de Dios y encuentra armonía perfecta en toda la palabra, entonces debe creer que posee la verdad. Pero si encuentra que el espíritu que lo guía no armoniza con todo el contenido de la ley de Dios o su libro, entonces camine cuidadosamente para no ser apresado en la trampa del diablo. No fue la proclamación del segundo advenimiento lo que originó el fanatismo y la división. Estos aparecieron en el verano de 1844, cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. La predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaban en estos solemnes movimientos estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor hacia Jesús, a quien esperaban ver pronto. Una sola fe y una sola esperanza bendita los elevaban por encima del dominio de cualquier influencia humana y les servían de escudo contra los ataques de Satanás. A medianoche se oyó un grito: «¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas.
En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había impuesto primero, que terminaría en los 2300 días, y el otoño del mismo año, hasta donde después descubrieron que se extendían, el mensaje fue proclamado en los mismos términos de la escritura: ahí viene el novio. Lo que condujo a este movimiento fue descubrir que el decreto de Artajerjes para restaurar Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del 457 a.C. y no a principios del año, como se había creído antes. Contando desde el otoño del 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Aquí se nos hace una revisión, digamos, hay una nota a pie de página que nos devuelve al diagrama de capítulos anteriores, ¿vale?, de la profecía de los 2300 días. Os lo pongo aquí en pantalla para que comprendáis un poquito el texto que acabo de leer. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y ardides de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después de transcurrido muchos años, todos los que tomaron parte en ese movimiento y han permanecido firmes sobre la plataforma de la verdad sienten aún la santa influencia de esa bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Al clamor «ahí viene el novio, salgan a recibirlo», los que esperaban se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y prepararlos para recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y el conocimiento humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos los que primero oyeron y obedecieron el llamado. Un sentimiento de pavor, un temor de que el mensaje pudiera ser verdad, había servido por algún tiempo para refrenar al mundo incrédulo. Cumplido el plazo, ese sentimiento no desapareció del todo. Al principio no se atrevieron a celebrar su triunfo sobre los chasqueados, pero como no se vieran señales de la ira de Dios, se recobraron de sus temores y nuevamente profirieron insultos y burlas. Un gran número de los que habían profesado creer en la pronta venida del Señor renunció a su fe. Algunos que habían tenido mucha confianza quedaron tan hondamente heridos en su orgullo que hubiesen querido huir del mundo. Como Jonás, se quejaban de Dios y preferían la muerte a la vida. Los que habían basado su fe en opiniones ajenas y no en la palabra de Dios estaban listos para cambiar otra vez de parecer. Con todo, este contratiempo no fue tan grande como el que experimentaron los discípulos en ocasión del primer advenimiento de Cristo. Cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sus seguidores creían que estaba a punto de subir al trono de David y libertar a Israel de sus opresores. Las profecías debían cumplirse. Los discípulos estaban realizando el propósito de Dios. Sin embargo, les estaba reservado un amargo chasco. Pocos días pasaron y fueron testigos de la muerte atroz del Salvador y de su sepultura. Sus expectativas no se habían realizado en un detalle específico, y sus esperanzas murieron con Jesús. No fue hasta que su Salvador hubo salido triunfante del sepulcro que pudieron percibir que todo había sido predicho por la profecía, y que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. 500 años antes el Señor había declarado por boca del profeta Zacarías: «Regocíjate en gran manera, oh hija de Sión, rompe en aclamaciones, oh hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno», es decir, sobre un pollino, hijo de asna. Si los discípulos se hubiesen dado cuenta de que Cristo iba al encuentro del juicio y la muerte, no habrían podido cumplir esta profecía. Del mismo modo, Miller y sus compañeros cumplieron la profecía y proclamaron un mensaje que la inspiración había predicho que sería dado al mundo, pero que ellos no hubieran podido dar si hubiesen entendido por completo las profecías que indicaban su chasco y presentaban otro mensaje para ser predicado a todas las naciones antes de la venida del Señor. Los mensajes del primer y segundo ángel fueron dados en su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios se había propuesto cumplir por medio de ellos. El mundo había estado observando y suponía que, si el tiempo pasaba y Cristo no venía,
todo el sistema adventista sería abandonado. Pero aunque muchos, al ser muy tentados, abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad y el examen del corazón, el renunciamiento al mundo y la reforma de la vida, que habían acompañado la obra, atestiguaban que era de Dios. En verdad, había habido un error en el evento esperado, pero ni aun eso pudo conmover su fe en la palabra de Dios. Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive que en el plazo de 40 días la ciudad sería destruida, el Señor aceptó la humillación de los ninivitas y prolongó su tiempo de gracia. No obstante, el mensaje de Jonás fue enviado por Dios y Nínive fue probada por la voluntad divina. Los sentimientos de los que aún creían que Dios los había dirigido en su experiencia pasada están expresados en las siguientes palabras de Guillermo Miller. Si tuviese que volver a empezar mi vida con las mismas evidencias que tuve entonces, para ser honesto con Dios y los hombres, tendría que hacer lo que hice. Espero haber limpiado mis vestiduras de la sangre de las almas. Siento que, en cuanto me ha sido posible, me he librado de toda culpa en su condenación. Este hombre de Dios escribió: aunque me chasqueé 2 veces, aún no estoy abatido ni desanimado. Mi esperanza en la venida de Cristo es tan firme como siempre. He hecho solo lo que, después de años de solemne consideración, sentía que era mi solemne deber hacer. Si me he equivocado, ha sido del lado de la caridad, del amor a mis semejantes y movido por la convicción de mi deber para con Dios. Una cosa hago saber: no he predicado nada en que no creyese, y Dios ha estado conmigo. Su poder se ha manifestado en la obra y se ha realizado mucho bien. Según apreciaciones humanas, muchos miles fueron inducidos a estudiar las Escrituras por causa de la predicación del tiempo de su venida, y por ese medio, a través de la fe y la aspersión de la sangre de Cristo, fueron reconciliados con Dios. Nunca he cortejado los beneplácitos de los orgullosos ni temblado cuando el mundo desaprobaba. No compraré ahora su favor, ni iré más allá del deber para despertar su odio. Nunca imploraré de ellos mi vida, ni vacilaré, espero, en perderla, si Dios en su buena providencia así lo dispusiere. El mundo ridiculizador les decía: han sido engañados, abandonen su fe y digan que el movimiento adventista era de Satanás. Pero la palabra de Dios declaraba: si alguno se retirare, no se complacerá mi alma en él. Renunciar entonces a su fe y negar el poder del Espíritu Santo que había acompañado al mensaje habría equivalido a retroceder camino de la perdición. Estas palabras de Pablo los alentaron a permanecer firmes. No perdáis, pues, vuestra confianza. Os es necesaria la paciencia, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El único proceder seguro para ellos consistía en apreciar la luz que ya habían recibido de Dios, atenerse firmemente a sus promesas, seguir escudriñando las Escrituras, esperar con paciencia y velar para recibir mayor luz.